Para continuar con nuestro programa, invitamos a Álvaro Calado, máster en Administración Pública por la Universidad de Cornell, Estados Unidos. Actualmente es director general de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación y previamente trabajó en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria y en el Ministerio de Economía y Finanzas. Él estará a cargo de la conferencia Reforma Universitaria, Lecciones Aprendidas y Nuevos Desafíos. Lo invitamos al escenario. Buenas tardes. Una vez más, gracias por estar hoy día con nosotros, por tercer día consecutivo. La verdad, este es un evento que para nosotros, como Ministerio de Educación, tiene una significación importante, poder tomarnos un momento para reflexionar y para evaluar las acciones de lo que ha venido siendo la reforma universitaria a 4 años, ¿no?, de su inicio con la promulgación de la Ley 302/20. En ese orden de ideas, lo que me interesaba ahora era poder compartir con ustedes, como Ministerio de Educación, una suerte de balance y rendición de cuentas de lo que ha venido siendo más bien el trabajo que se ha hecho desde el mismo Ministerio de Educación en el marco de la reforma. Un trabajo que ha tenido que ver con el impulso y la promoción de fundamentalmente la universidad pública, pero que también ha tenido un componente de trabajo desde distintos actores del sistema, además del Ministerio de Educación, como la SUNEDO, el CINEAS y PRONAVEC, con actores privados. Yo hoy día en la presentación quería hacer foco en el trabajo que ha venido desarrollando el Ministerio como tal, y ir dando cuenta un poco de cómo partimos al inicio de esta reforma, cómo es que llegamos a tener la necesidad de una reforma, qué es lo que se ha venido trabajando en el marco de la reforma y finalmente un poco de cuáles son los horizontes hacia adelante. En estos días hemos tenido ya algunos anuncios. El día martes tuvimos la inauguración muy temprano con el ministro de Educación, quien nos contó del espacio del UNI Ejecutivo, ¿no? Este espacio que está un poco en la línea de las reuniones que se tienen de manera descentralizada con los gobiernos regionales, las municipalidades, autoridades locales y órganos del Ejecutivo. Y en ese sentido, el anuncio es un anuncio importante sobre el que quisiera reflexionar también más adelante y detenernos para entender un poco la significancia de lo que ha sido, de lo que va a ser este espacio junto con las universidades públicas en nuestro país. ¿Cuál es el punto de partida? ¿Dónde nos ha encontrado el inicio de la reforma y cómo así es que llegamos a la necesidad de volver, digamos, a relanzar un poco las reglas de juego del sistema que teníamos en la educación superior universitaria hacia finales de la década pasada e inicios de esta década, ¿no? En primer lugar, teníamos claramente una ausencia de condiciones básicas de calidad, ¿no? Un Estado que no era garante de la educación superior y un crecimiento exponencial de la oferta. Habíamos pasado por varias reformas, ¿no? Habíamos pasado de un momento en el que teníamos una necesidad grande de ampliar nuestra cobertura de servicio de educación superior universitaria y a través de distintos mecanismos hacia mediados de los años 90 se consiguió, digamos, la entrada de nuevos actores al sistema de educación superior universitario. Eso sin duda abrió una serie de oportunidades para la participación de actores privados, pero también abrió una serie de desafíos que tenía que ver con el crecimiento y la proliferación de ofertas heterogéneas, de ofertas que no tenían un estándar, unas condiciones básicas de calidad. Y a esa situación, a lo largo de los años, hasta llegar al momento de la promulgación de la ley universitaria, había venido creciendo. Habiendo tenido el Estado fuera del intento, digamos, y el lanzamiento del Sistema Nacional de Acreditación con el CINEASE, habíamos tenido una suerte de renuncia del Estado a ejercer su rol de rector y a ejercer un rol de control y evaluación de condiciones básicas de calidad. Y así lo reconoce el Tribunal Constitucional en su sentencia 0017, cuando señala que existe en el Perú un estado inconstitucional de cosas, ¿no?
el Estado peruano, dice la sentencia, había renunciado a su deber de supervisión de la calidad del servicio educativo universitario, pues no ejercía ningún tipo de control sobre universidades y la creación de filiales, ¿no? En la misma sentencia, el Tribunal Constitucional alude ya a la creación de lo que en el futuro será la SUNEDU, ¿no? Una superintendencia, dice el Tribunal, deberá disponerse la creación, y lo leo textual, deberá disponerse la creación de una superintendencia altamente especializada, imparcial y supervisada eficientemente por el Estado, que cuente, entre otras, con las siguientes competencias: evaluar a las universidades del país y sus filiales, y en el caso de que estas entidades no alcancen el grado necesario de calidad educativa, deberá proceder a su clausura y disolución, garantizar examen de admisión y que la universidad cumpla adecuados niveles de exigibilidad y rigurosidad intelectual. Eso decía el Tribunal Constitucional ya varios años antes del lanzamiento de la nueva ley universitaria y de la reforma. Y es ahí que se inicia una serie de acciones, la primera de ellas, la entrada en vigencia de la ley de moratoria, que van a ir dando cuenta de esfuerzos desde el Estado por tratar de poner orden en el sistema. A 4 años de la reforma, ¿qué es lo que encontramos entonces? Habíamos hablado de la sentencia del Tribunal Constitucional, habíamos hablado de también la introducción de una ley de moratoria y finalmente el hito grande que supone la promulgación de la ley universitaria en 2014, que se relaciona fundamentalmente, entre otras cosas, con el lanzamiento de lo que hoy conocemos como condiciones básicas de calidad, que tienen que ver con estándares mínimos para la provisión del servicio educativo superior universitario, que son comunes a las instituciones de educación superior pública y privada y que deben ser estándares cumplidos como parte de un mínimo para la provisión del servicio de manera exitosa, ¿no? Posteriormente, desde el Ministerio y bajo el amparo del rol rector que la nueva ley universitaria le asigna al MINEDU, al Ministerio de Educación, se aprueba la política de aseguramiento de la calidad para la educación superior universitaria y en paralelo se implementa finalmente la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, la SUNEDU, que es un proceso largo que ha venido implementando no solo acciones de supervisión y fiscalización, sino que también ha venido trabajando fundamentalmente el tema del licenciamiento, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de acompañar a varias universidades públicas y a la misma superintendencia también en las ceremonias de licenciamiento que han venido teniendo lugar en universidades públicas institucionalizadas o en proceso de institucionalización. Y ahí, digamos, hay un camino, hay un reconocimiento al camino recorrido que tiene que ver con, sí, efectivamente, ha habido un inicio en el que no estaba, digamos, el norte claro, en el que definitivamente había inquietud y falta de certeza respecto hacia dónde íbamos a trabajar, pero en el caso fundamental de la universidad pública, la Rectoría del Ministerio de Educación, en conjunto con la autonomía universitaria, han permitido acciones como las que vamos a presentar a continuación, que han viabilizado el licenciamiento. Y no solo han viabilizado el licenciamiento, sino que han generado una serie de efectos positivos para las universidades públicas y privadas en nuestro país, ¿no? Que la entrada en vigencia de la ley, con, digamos, las oportunidades de mejora que nos ofrece seguramente, también nos ha ofrecido la oportunidad de ordenar la casa, de poner orden en la casa, de tener mayor accountability, de tener mayor control respecto de las acciones que la misma universidad viene implementando, de tener mayor orden en lo que viene siendo nuestras instituciones de educación superior. Entonces, la política de aseguramiento de la calidad nos marca 4 grandes pilares, que son los que hemos venido trabajando hasta acá. El Ministerio, el MINEDU, ha tenido fundamentalmente roles centrales en las políticas que tienen que ver con el fomento de la calidad por un lado y con los sistemas de información por el otro, y ahora seguramente daremos cuenta de un poco el trabajo que como Ministerio hemos venido desarrollando a ese respecto.
Además, por supuesto, están los otros dos pilares, la acreditación y el licenciamiento, que son claramente liderados y guiados por el CINEACE y la SUNEDU, respectivamente. Sobre esta política, también es tiempo, digamos, de seguramente hacer una reflexión hacia el futuro y ver cómo conversa, no solo ya con los desafíos que nos trae la política de aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria, que hacer una reflexión sobre qué ha venido funcionando bien, qué oportunidades de mejora tenemos, sino además cómo conversa el sistema de la educación superior en su conjunto, ¿no? Y cómo se articula, cómo como Estado hacemos previsibles los mecanismos de fomento, de acreditación, de licenciamiento, de sistemas de información para el conjunto de la superior. Ya no solo para la superior universitaria, ya no solo para la superior tecnológica o pedagógica, sino qué hilos comunes conductores vamos a tener como sector para darle predictibilidad a los administrados y a los actores del sistema. Algunos hitos de los últimos años. He ido viendo la presentación, aunque acá a la distancia casi no la leo, pero hay varios hitos en los últimos años. El primero de ellos seguramente tiene que ver con el licenciamiento de universidades. Universidades 59, de ellas 25 universidades son públicas a la fecha. Tenemos el reto el próximo año, durante 2019, juntos, Ministerio de Educación y universidades, con la superintendencia, de cerrar la brecha de universidades públicas que tienen su licenciamiento y por supuesto también concluirá durante el próximo año el espacio para el licenciamiento de las universidades privadas en nuestro país. Además de ello, hemos venido trabajando y quienes nos acompañan hoy día son testigos de ese trabajo porque lo han experimentado de primera mano en el tema de los convenios de gestión. A la fecha hemos trabajado los convenios con 33 universidades del universo de 54 públicas que tenemos, las 49 que se han presentado al procedimiento de licenciamiento, 33 han sido priorizadas para recibir convenios de gestión hasta el día de hoy por 430 millones de soles. Esos convenios de gestión, ya los vamos a ver más adelante en detalle, nos han permitido fundamentalmente la implementación de condiciones básicas de calidad en las universidades en consistencia justamente con la exigencia y la demanda de licenciamiento que ha venido con la nueva ley universitaria. Además de eso, por supuesto, se han venido trabajando el bono docente investigador, que es un incentivo a la investigación previsto en la ley universitaria. Durante ya el próximo año lo vamos a tener por tercer año consecutivo. Hasta la fecha se han transferido 21 millones y la ley de presupuesto del año que viene, por supuesto, prevé otros 20 millones para hacer las transferencias a quienes califiquen dentro de los criterios que el Ministerio de Educación ha definido para ello. Hemos trabajado un tema largamente postergado y anhelado por los docentes de la universidad pública, en el que el Ministerio viene dando pasos pequeños, pero firmes y seguros, que tiene que ver con el aumento remunerativo de los docentes ordinarios y de los docentes contratados, ¿no? Ahí se ha venido beneficiando a casi 5.000 docentes contratados y a un número mayor, a cerca de 17.000 de ordinarios, con aumentos remunerativos que han supuesto transferencia de recursos desde el pliego del Ministerio de Educación por 266 millones de soles, ¿no? Además, se ha hecho un trabajo que yo aprecio y valoro mucho y que creo que es uno de los servicios más demandados que tiene el Ministerio como parte del trabajo que hace de asesoría técnica y asistencia técnica con universidades, que es el trabajo de asistencia en la ejecución presupuestal y en la asistencia en ejecución y formulación de inversiones con las universidades públicas, ¿no? Al punto que en 2017 se cerró el año con un incremento en la ejecución del 18.2% en los presupuestos de inversión de las universidades públicas. Dato no menor, ese incremento, casi el 90%, se explica por proyectos en donde el Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Educación Superior Universitaria, intervino de manera directa, ¿no? Además de eso, por supuesto, este año hemos implementado nuevas plazas para docentes contratados en universidades públicas por un monto
este año y el anterior por montos de 33 millones de soles, ¿no? Que son los montos que hemos trabajado hasta la fecha. Eso ha hecho un total de 870 millones de soles que se han invertido desde el inicio de la reforma en la universidad pública de nuestro país y que han dado seguramente la señal clara de que Rectoría y autonomía universitaria, Rectoría del Ministerio de Educación y autonomía universitaria pueden trabajar de la mano, porque no se trata, digamos, de vulnerar la autonomía universitaria ni de tener un rol rector que exceda las competencias del ministerio ni del sector, sino que simplemente nos demos la mano para hacer un trabajo articulado. Muy bien, quería hacer un desglose de estos criterios, de estas intervenciones que hemos visto de manera general dentro de los ejes que maneja el sector, el Ministerio de Educación, para su trabajo, que son 4, y los tenemos ahí, ¿no? Son los ejes a los que siempre se refiere el ministro Alfaro y son los ejes de trabajo del sector. El primero de ellos, aprendizajes a lo largo de la vida; el segundo, desarrollo integral docente; el tercero, infraestructura física; y el cuarto, infraestructura emocional, que son como decía, los ejes de toda la gestión transversales a la básica, a la superior universitaria, a la superior tecnológica, y desde el cual estamos enfocando nuestro trabajo y desde el cual nos proponemos y les vamos a contar diversas acciones de 2019 en adelante. En el primero de ellos, aprendizajes a lo largo de la vida, hemos venido trabajando, como les comentaba, en mejoras de las condiciones básicas de calidad a través de los convenios de gestión. Como les comenté, allí hemos venido interviniendo en 33 universidades públicas con un monto de 430 millones que se desglosa de 2016 en adelante en esos montos, ¿no? La intervención nos ha permitido trabajar en la implementación, por ejemplo, de laboratorios, ¿no? La compra de equipamiento para la implementación de laboratorios, de la mano del equipo de asistencia técnica que tiene el Ministerio de Educación para la contratación y la compra de los bienes, la adquisición de los bienes y la contratación de los servicios que suponen este tipo de acciones. Y pongo, digamos, casos muy puntuales de universidades en las cuales estas acciones han levantado observaciones específicas de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria para el licenciamiento de las universidades, ¿no? Un caso muy puntual que tuvimos recientemente este año fue la intervención en la Universidad Nacional Fabiola Salazar Leguía con la implementación de un laboratorio de análisis de suelos, si no me falla la memoria, por acá está el presidente de la comisión, no me dejará mentir, por un monto que nos permitió concretar el licenciamiento de la universidad. Así de directo, así de aplicado, así de aterrizado, ha venido siendo la intervención a través de los convenios de gestión. Y eso es lo que queremos trabajar, ¿no? En otro espacio estuve hace un par de meses, no sé si Osvaldo Luis sigue por acá, pero tuve la oportunidad de estar con él en Andahuaylas, ahí está Osvaldo, y estuvimos inaugurando una serie de infraestructuras impresionantes que la universidad, con recursos propios, con trabajo de la universidad y también con asistencia del ministerio, inauguró ya posteriores a su licenciamiento, ¿no? Laboratorios, otra infraestructura, un centro médico también, y varias intervenciones que se han venido trabajando de la mano tanto a nivel, digamos, financiero como técnico entre las universidades, ¿no? Y ese es un trabajo que sin, por supuesto, las autoridades de Fabiola Salazar Leguía, de la Universidad Nacional José María Arguedas, no se hubiera podido realizar, ¿no? Tenemos que tener eso clarísimo, es un trabajo que hemos hecho como sector de la mano. Hemos venido trabajando también convenios con CITEC para el fortalecimiento de la capacidad de investigación hasta por 24 millones de soles con 6 universidades públicas en un convenio que tiene vigencia hasta el próximo año inclusive. Además, los convenios de gestión nos han permitido trabajar programas de movilidad, ¿no? Y esos programas de movilidad han redundado en 811 estudiantes beneficiados, ¿no? Que han tenido acceso a oportunidades de movilidad internacional,
una cantidad de 128 docentes, ¿no? Y hemos invertido casi 8 millones de soles en 20 universidades públicas. Ese es un trabajo que nosotros consideramos es nuestro primer paso para avanzar en los temas de internacionalización que son cruciales para el contexto de la universidad global en el que nos encontramos ahora y que vamos a empujar de manera decidida en los próximos años, ya no solo a través de acciones de financiamiento, sino también a través de la implementación de lineamientos para la internacionalización que permita que la universidad pública vaya estandarizando sus acciones, implementando sus oficinas, tanto de cooperación internacional, y otras acciones que nos permitan redundar en resultados muy claros en la internacionalización de nuestras universidades públicas. Además, hemos venido trabajando en un espacio que nosotros valoramos muchísimo y en el que tenemos interacción con el sector privado. Mariana, acá presente, no nos dejará mentir, que es el Ponte en Carrera. Ponte en Carrera va a tener su actualización 3.1 antes del final del mes, ahora, en donde vamos a actualizar tanto data como de la oferta educativa, como de la demanda laboral, pero además hacia mediados del año que viene vamos a hacer un relanzamiento potente para el cual venimos trabajando en una encuesta de egresados. Una encuesta de egresados de la educación superior para complementar la información que tenemos acerca de sus retornos y acerca de otras variables que nos interesa poder dar cuenta como parte de la experiencia que estos egresados vienen teniendo. Ese es un trabajo ya concreto, tiene un plan de trabajo, tenemos financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para el diseño de la herramienta de esa encuesta de egresados que nos va a permitir el próximo año tener incluso mejor información en un espacio que nosotros valoramos y queremos muchísimo y que creemos que además es de la mayor utilidad para los chicos que tienen que tomar decisiones sobre su futuro estando en tercero, cuarto y quinto de secundaria. Creo además que es un espacio que muestra la potencia de trabajar de manera conjunta, articulada entre el sector privado, el sector público, para lograr resultados claros y cerrar en este caso una simetría de información que tiene el mercado de la educación superior, que es que no se conoce, no se tiene información acerca de los retornos de las carreras, acerca de temas de orientación vocacional y otros complementarios que Ponte en Carrera aborda de manera directa, ¿sí? Por eso nosotros creemos que eso es un espacio fundamental. Ahí vamos a lanzar varias cosas. Lo primero, como les comentaba, la actualización de data del mercado laboral y la oferta educativa, un nuevo flujo de navegación para los usuarios, ¿no? Un chat en línea y asesoría vocacional. Ese es un tema fundamental para nosotros. No solo pasa por un tema de retornos, pasa por un tema de tener una asesoría vocacional integral que queremos entregar como parte del portal a los estudiantes que van a acceder a la superior universitaria, a la superior tecnológica. Es un aspecto central en el que queremos mejorar aún más lo que ya se viene trabajando de la mano con Trabajo, con el Ministerio de Trabajo, con IPAE, con la asesoría, en este caso del Banco Interamericano de Desarrollo y desde el Ministerio de Educación. Es el que tiene que ver con desarrollo integral docente, ¿no? Allí partíamos de una situación en la que por muchos años, desde la década pasada, no habíamos tenido incrementos remunerativos para los docentes de la universidad pública, ¿no? Y eso configuraba una situación que no garantizaba la provisión de un servicio adecuado ni el ejercicio de la docencia en las condiciones que nosotros consideramos adecuadas para el docente de nuestra universidad pública, ¿no? Ahí tenemos en el cuadro un balance de lo que han venido siendo los incrementos remunerativos, en este caso para los docentes ordinarios, ¿no? Entonces, si nos fijamos, claramente hemos pasado de una situación que por más de 10 años se venía manteniendo, en donde podríamos tener a un auxiliar a tiempo parcial con una remuneración de 1.004 soles, o un asociado a tiempo parcial con una remuneración de 1.500 soles. Hoy día hemos pasado a través de dos incrementos remunerativos que han sido dos pasos, como lo dije hace un rato, pequeños, sabemos pequeños todavía, pero firmes,
para la revalorización de la carrera del docente de la universidad pública. Hoy día hemos pasado a una escala que tiene principales, asociados y auxiliares con las remuneraciones que vemos ahí, ¿no? Incrementos de más de 850 en el caso del principal, más de 1.650 en el caso del asociado y también 1.650 en el caso de los auxiliares. Estos son esfuerzos, digamos, que se vienen haciendo de la caja fiscal, como lo dije, sabemos que son pasos pequeños, pero son pasos firmes con los cuales queremos continuar desde el Ministerio. Además, por supuesto, en el ánimo de cerrar varias brechas a la provisión de docentes ordinarios de la universidad pública, se han creado plazas para docentes ordinarios. En este caso hablamos de 783 plazas en 47 universidades públicas por 15 millones de soles muy recientemente, ¿no? Ese cierre de brechas tiene que ver con la institucionalización de las universidades con comisión organizadora y también con un deseo de ir cerrando las brechas que a veces la jornada diferenciada que tienen los docentes que reciben el bono docente investigador tienen y que van, digamos, dejando una brecha en las horas de dictado. Eso es lo que hemos querido atender ahora con prioridad. También, por supuesto, hemos trabajado en un incremento remunerativo para los docentes contratados, que han pasado con los montos que tenemos ahí, los contratados A y B, y se han transferido un total de 71 millones a 40 universidades. Eso ha tenido lugar durante este 2018, además de la transferencia de 33 millones para la creación de nuevas plazas. Hemos venido implementando, como les comentaba hace un momento, el bono docente investigador. Eso es equivale, ¿no? Seguramente la mayoría de ustedes lo sabe, a un 50% de la remuneración que se percibe. Se han transferido ya 21 millones de soles para eso y este año hemos considerado hasta 560 docentes para la recepción, para la asignación de este bono, ¿no? Lo que nos interesa es seguir ampliando la asignación en los próximos años en la medida en que los recursos disponibles así lo permitan. El tercer eje que tenemos es el de infraestructura física, ¿no? Y ahí hemos venido haciendo un trabajo conjunto, mencionaba algunos ejemplos hace un momento, pero básicamente hemos venido trabajando por un lado en el equipamiento de aulas y laboratorios a través de nuestros convenios. Allí, solo en el tema de laboratorios, el desagregado da que se han asignado 237 millones y para la mejora y rehabilitación de infraestructura se han destinado 30 millones, ¿no? Y para el mantenimiento otro monto cercano a ese. Allí, digamos, tenemos planteadas acciones también en el marco del programa BIT. Vamos a hacer un levantamiento de la brecha de infraestructura que tenemos en nuestras universidades públicas para que estas acciones, más allá de la información que ya hemos levantado desde el sector, con el equipo, digamos, de la dirección, tengamos un mapeo muy claro y muy consistente respecto de cuál es la brecha de infraestructura global a nivel de la universidad pública que tenemos al momento. Ese es un trabajo que se va a realizar en el marco del programa VID a partir del año que viene y que estamos seguros nos va a dar herramientas para hacer un análisis más fino de cuáles son las intervenciones que podemos, tanto a través de la asistencia técnica en inversiones como de la asignación de recursos financieros, ir priorizando. También, por supuesto, hemos tenido la implementación de acciones de seguridad, servicios básicos, tecnologías de información y transporte universitario por distintos montos, ¿no? Aquí yo quería detenerme un segundo para comentar también. Ha habido, digamos, desde distintos actores del sistema la curiosidad por saber si es que los convenios de gestión, digamos, se asignan a universidades que, por ejemplo, tienen problemas de ejecución y entonces, ¿cuál es la relevancia de asignar recursos a una universidad en donde no se van a ejecutar, ¿no? Acá claramente, año a año hemos venido trabajando normas técnicas con criterios de asignación muy claros, que priorizan universidades que, digamos, no tienen recursos o no tienen ingentes recursos de canon para hacer inversión, en primer lugar. Y en segundo lugar,
hemos venido asignándolos también con criterios referidos, por supuesto, a la ejecución presupuestal de las mismas universidades. Entonces, no es cierto, digamos, que se esté asignando recursos allí donde no se necesitan. Al contrario, la asignación de los recursos de los convenios responden a urgencias que la universidad tiene, sea para su licenciamiento, sea para la mejora de la calidad del servicio, sea para la acreditación de programas o otras prioridades que la misma universidad identifica y que son fundamentales para, el ofrecimiento del servicio con estándares de calidad. Esto, digamos, ha reflejado un universo en las 33 universidades en las que hemos intervenido hasta acá, en las que hemos tenido posibilidad de trabajar de manera conjunta con las autoridades y la comunidad universitaria, ha redundado en el beneficio de 318.070 estudiantes, que es la población total estudiantil de estas 33 universidades en las que venimos trabajando. Como les mencionaba hace un momento, también vamos a trabajar a partir del año que viene, del 2019, en el programa BIT. El programa es el programa de mejora de la calidad y pertinencia de los servicios de la educación superior, universitaria y tecnológica a nivel nacional. Allí hay una serie de intervenciones, las más notorias tienen que ver con 10 proyectos de infraestructura, 8 de ellos se van a trabajar con universidades públicas, en donde priorizamos en la gran mayoría de los casos intervenciones en infraestructura que nos van a permitir hacer investigación e innovación desde la universidad pública, ¿no? Y ahí tenemos varios casos, como por ejemplo la infraestructura para el Centro de Investigación de Ovinos y Caprinos en la Universidad Toribio Rodríguez en Chachapoyas. También la infraestructura que tiene que ver con el Centro de Medicina Tropical en la misma universidad o el proyecto de innovación que vamos a enseñar en una de las siguientes diapositivas con la Universidad Nacional Agraria, por citar solo algunos de los casos, ¿no? Lo que se quiere es trabajar con el conjunto de las 51 universidades públicas en los 3 componentes. Como les decía, hay uno de infraestructura, hay uno de fondos concursables en el cual las universidades públicas van a poder acceder a un pool de 35 millones de dólares para distintas acciones que tienen que ver con gestión académica, gestión institucional, para la mejora de la calidad del servicio, ¿no? Y eso se empieza a ejecutar a partir de 2019. El monto total del programa es de 200 millones de dólares, que incluye 100 de infraestructura, 70 de fondos concursables, 35 en institutos y 35 en universidades, un componente de gestión del programa y un componente de investigación también. Ahí están un poco los proyectos que les comentaba, los montos a los que ascienden son 70 millones en 7 universidades públicas, pero 8 proyectos, ¿no? Les mencionaba, están por ejemplo el Centro de Innovación y Tecnología para el Agro de la Agraria, que se va a financiar a través de este programa, los proyectos que tenemos en Toribio Rodríguez, en Amazonas, el proyecto de creación de laboratorios de biotecnología de camélidos sudamericanos en la Universidad del Altiplano, proyectos en la Universidad de Piura y San Martín para la mejora de sus laboratorios e infraestructura, proyecto también en la Universidad de San Marcos. Y acá quería mostrarles una ilustración del programa, del proyecto de creación del Centro de Innovación y Tecnología para el Agro que tenemos con la Universidad Agraria. ¿Cómo le damos play acá? Si lograré mostrárselos, eso es una duda a despejar aún. ¿Sí? A ver. Eso es un poco la ilustración que se ha trabajado con la misma universidad de lo que va a ser un poco el centro, ¿no? Que va a requerir unos recursos, una inversión de 48 millones de soles en total, gracias al programa BIT, digamos que lo hacemos con, por supuesto, cooperación del banco, recursos propios del Ministerio de Educación
y también la emisión de bonos, ¿no? Vamos a tener efectivamente una incubadora, como lo señala ahí. Acá. Quería mostrarles solo un pasaje corto. Y finalmente el cuarto eje, que es el eje de infraestructura emocional. Ahí venimos trabajando para generar mayor bienestar en nuestras universidades públicas y es un trabajo al que le vamos a dar mucha mayor fuerza a partir de 2019. En primer lugar, hemos venido trabajando en acciones de bienestar estudiantil, como la implementación, por ejemplo, de ese mini gimnasio en Barranca, que es el que aparece en la foto, si no me falla la memoria, me parece que es Barranca, la doctora Ara te podrá corroborar, y de otras acciones como la implementación de centros médicos también en universidades, ¿no? Para esto se han invertido casi 15 millones de soles en 16 universidades a nivel nacional, en el marco de los convenios también. Y hemos venido desarrollando una acción que yo creo el Ministerio realiza y desde la dirección realizamos con mucho cariño y que hace mucho sentido respecto de tener, digamos, sumar aliados para este tema de la reforma que tiene que ver con los conversatorios con los estudiantes de las universidades que visitamos. Estos conversatorios lo que nos permiten es, en primer lugar, acercar el trabajo que venimos haciendo desde el mismo ministerio, estas acciones y políticas que venimos implementando desde el ministerio a los estudiantes de nuestras universidades públicas. Pero en segundo lugar nos permite dos grandes cosas, que es una, recoger información de primera mano de qué es lo que está ocurriendo y dos, cuáles son las preocupaciones que los estudiantes de las universidades vienen desarrollando. Entonces, tienen, mejor dicho, con respecto del servicio, la calidad del servicio que reciben en sus universidades y de cómo el ministerio puede trabajar e intervenir en su beneficio. Entonces, creemos que es un canal que nos da contacto directo con los estudiantes y que nos permite mantener un poco la cercanía con la comunidad universitaria de manera general. Además, este año, en el marco de una preocupación transversal del Ministerio de Educación, se implementaron los lineamientos para la elaboración de documentos internos para la prevención e intervención en casos de hostigamiento sexual en la comunidad universitaria. Ese es un trabajo que hemos realizado, cuya implementación se ha realizado de la mano con la SUNEDU, porque además, digamos, la SUNEDU ha venido realizando una serie de acciones para la solicitud de información de casos en donde han habido estudiantes afectados por casos de hostigamiento dentro de la comunidad. Los lineamientos nos han, en primer lugar, trabajamos en la elaboración de un modelo referencial del documento normativo, lo trabajamos con el Ministerio de la Mujer, que es un poco el rector en la materia, y hemos venido haciendo, en primer lugar, acompañamiento técnico para la implementación de estos lineamientos y, en segundo lugar, talleres en las universidades, además de que ha sido una meta parte de los convenios que hemos introducido para garantizar justamente la implementación de los lineamientos. Además, se realizaron consultas y reuniones con representantes estudiantiles y de centros federados que nos han permitido conocer más de cerca la problemática. Allí ya tenemos resultados concretos. Hay ya cerca de un 40% de universidades que han completado la implementación de estos lineamientos, que suponen no solo tener protocolos para la atención, sino cuáles son las instancias que atienden este tipo de casos, este tipo de afectaciones y además cuál es el procedimiento que se debe seguir cuando enfrentamos una problemática de este tipo. Adicionalmente, se diseñó en conjunto con PRONAVEC el expediente de la beca permanencia que ha venido beneficiando a estudiantes que ya venían trabajando, que ya venían estudiando en universidades públicas, ¿no? Y un poco contar aquí, para ir cerrando, cuáles han sido cuáles van a ser los próximos pasos de la intervención que hemos venido trabajando desde el Ministerio. Lo primero, contarles con mayor detalle qué va a ser el UNI ejecutivo, que es un anuncio que ha hecho el ministro en su presentación, en el lanzamiento de este encuentro hace un par de días, ¿no? Lo que queremos es tener un espacio de articulación
para el desarrollo y fortalecimiento de la universidad pública en el Perú, que nos permita de primera mano recoger las inquietudes y preocupaciones que ellas tienen, pero además que les permita tener de manera cercana y en un solo espacio la coordinación no solo con la alta dirección del Ministerio de Educación, sino además con la alta dirección de sectores relevantes para la gestión universitaria, ¿no? Para lo que tiene que ver con su gestión presupuestal, para lo que tiene que ver con su gestión institucional, con su gestión académica. Entonces, esperamos que este espacio que vamos a desarrollar semestralmente 2 veces al año nos permita traer a ministros, viceministros, rectores, vicerrectores, directores generales, gerentes de programas, ¿no? De proyectos e intervenciones, de manera que en un solo espacio coordinemos acciones para la mejora de la calidad del servicio, teniendo al estudiante como centro. Además, se ha trabajado, vienen medidas previstas en la Ley de Presupuesto de 2019 que tienen que ver con la restitución de los beneficios laborales para los docentes universitarios. Ahí tenemos la restitución de beneficios como el bono, la compensación por 25 y 30 años de servicio y la bonificación por sepelio y luto para las universidades, en donde las mismas universidades han tenido un rol protagónico para poner esa propuesta en el Congreso de la República, lograr su aprobación en la Ley de Presupuesto, y el Ministerio, por supuesto, ha tenido siempre opinión favorable en estos temas. Vamos a continuar además el año que viene con los convenios de gestión 2019. Ahí tenemos previsto 120 millones de soles que nos ayuden a cerrar la brecha final que tenemos de licenciamiento en la universidad pública, por un lado, y por otro lado, a cumplir compromisos que se han establecido en las resoluciones de licenciamiento de universidades ya licenciadas, ¿no? Se han dado licenciamientos, digamos, con contingentes al cumplimiento, digamos, de algunas mejoras en la universidad, y justamente esas mejoras son las que también aspiramos a ir mejorando, además, por supuesto, de apoyar los procesos de mejora continua y acreditación que las universidades públicas vayan desarrollando. También hay ahí una disposición para que el Ministerio, digamos, ha gestionado este año, también ha venido ocurriendo en años anteriores y este año se ha ocurrido también, para la flexibilización del uso de los recursos de canon, ¿no? Ahora vamos a tener, además de los usos previstos regularmente, vamos a tener también la intervención en temas de reposición y mantenimiento de activos que nos van a permitir, digamos, de alguna manera garantizar la calidad del servicio. Además, por supuesto, y a propuesta del presidente de la República, se vienen trabajando en algunas mejoras para la ley universitaria. Se va a continuar con la continuidad del bono docente investigador y se está garantizando ya, asignando en los presupuestos institucionales de apertura de las universidades públicas lo que tiene que ver con el incremento remunerativo de docentes de las universidades. Esa es un poco la agenda que vamos delineando hasta acá. Yo quería, digamos, cerrar esta suerte de balance, señalando una vez más que la intención de esta presentación justamente era poder desde el Ministerio de Educación dar cuenta de la responsabilidad que recibimos con el inicio de la reforma hace ya 4 años, con la promulgación de la ley universitaria en 2014, y cuáles han sido las acciones que en el marco de esas competencias y de esa responsabilidad se han venido implementando, ¿no? En esta suerte de balance y rendición de cuentas que ha sido la presentación que hemos llevado hasta acá. Seguramente el panel que nos va a acompañar a continuación va a poder profundizar tanto en aspectos, digamos, pendientes de la agenda que tenemos en la reforma, tanto para la universidad pública, que ha sido un poco el foco de mi intervención, como en el caso de la universidad privada. Y es para eso, y esa es la relevancia un poco de tener el espacio que a continuación tendremos.
Eso es un poco lo que queríamos presentar ahora. Agradecerles nuevamente el haber participado en este espacio por 3 días. Hemos tenido una asistencia realmente significativa, espectacular, y estamos, digamos, a disposición, por supuesto, para acompañarlos en el panel y atender las preguntas y cuestiones que pudieran tener más adelante. Muchísimas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.